que el Señor nos ha entregado para esta mañana es... no solamente Luis ve las redes sociales. Gloria a Dios por el hermano Luis. El hermano Luis se bautizó hace 8 días. Y saben que me quedé triste. Porque como iglesia solamente la hermana Yanelis con las niñas, Geraldine, Jefferson, lo acompañamos a este paso de fe tan importante. Y obviamente Guillermo que lo llevó en la moto, ¿cierto? Pero me quedé triste porque es un paso bien importante en la vida de todo cristiano y no lo acompañamos. Pero bueno, la gloria es para el Señor que tenemos un hermano nuevo y esperamos tener muchos más hermanos. Bueno, invocar o creer es una palabra con la que el Señor me ha estado hablando y es una preocupación y un dolor que he tenido en mi corazón por la situación espiritual de la iglesia hoy. ¿Cuántos vieron la palabra el miércoles? Los que no vinieron, ¿la vieron a través de las redes? Les recuerdo, se llama ¿y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo que yo haga esto? ¿Qué tiene de malo que yo haga aquello? Si no le estoy haciendo daño a nadie. Si esto es bueno, me siento bien, me es chévere. Y los invito a que la vean, porque hace parte de lo que el Señor ha estado hablando, de lo que el Señor quiere que como iglesia cambiemos. Y vamos a iniciar esta mañana leyendo la palabra del Señor en la carta a los Romanos, en el capítulo 10. Yo tengo la Reina Valera. Romanos capítulo 10 es un texto que yo sé que todos conocemos y no lo sabemos, lo hemos escuchado. Y el Señor quiere hablarnos a través de esta palabra hoy. Romanos capítulo 10 lo vamos a leer a partir del versículo 5. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Romanos está después del libro de los Hechos. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga esas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Padre, gracias. Te damos en esta mañana. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos permites escuchar tu palabra. En tu misericordia, Señor, nos has dado oídos que oyen tu palabra. Y hoy te pedimos y te rogamos en el nombre de Jesús que esos oídos que nos has dado estén abiertos y que nuestro corazón esté dispuesto. Rogamos, Señor, que todo lo que quiera interferir, interponerse
al fluir de tu palabra y de tu espíritu en este lugar, caiga por tierra, sea cortado con la unción y la presencia que da tu espíritu en nuestra vida. Gracias porque sabemos que estás aquí, que nos has invitado y que hoy, Señor, nos has traído para que escuchemos tu palabra, para que juntos crezcamos y nos edifiquemos a través de ella. Te ruego, Espíritu de Dios, guía cada palabra que salga de mi boca y que seas tú haciendo la obra en esta mañana en nuestros corazones. Te lo pedimos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué es invocar? ¿Usted alguna vez ha invocado algo? ¿Ha invocado a alguien que no sea el Señor? ¿Sí? Sí, cierto. Invocar viene del latín invocare y significa apelar a un poder superior para que nos ayude. Y creer significa tener algo por cierto sin conocerlo, de manera directa o sin que esté comprobado. En el creer se manifiestan la confianza, la obediencia y la entrega. Y resulta que en nuestra cultura no hay una diferencia clara entre invocar y creer, porque como venimos de brujería, de hechicería, de tanta contaminación, de la religiosidad, en la iglesia católica en la que yo crecí me enseñaban a invocar a todos los santos, me enseñaban a invocar a las ánimas para que me cuidaran, me enseñaban para que me despertaran, que si el reloj no sonaba, entonces yo invocaba a las ánimas antes de acostarme para que me despertaran, ¿cierto? A las ánimas benditas, a las que ni siquiera existen porque el purgatorio no existe. Pero me enseñaron a invocar a los santos, a invocar a la Virgen, a invocar a todo el mundo, menos al Dios verdadero, ¿cierto? Y entonces la invocación se usa en el ocultismo, en la brujería, y nosotros también hacíamos eso sin saber qué estábamos haciendo, pero invocábamos. Creíamos, ¿cierto? Teníamos la creencia de que existía un Dios, del Dios que nosotros nos imaginamos, de que existía un ser superior que nos podía ayudar, pero no teníamos el conocimiento real de a quién era al que estábamos invocando, ni de quién era en quien estábamos creyendo. Porque resulta que nos enseñaron que creer está basado en hechos tangibles, en cosas que podemos experimentar y que podemos tocar. Por eso a veces se nos hace tan difícil creer, ¿cierto? Se nos hace difícil creer. Y miren, en el mundo existen más de 4.200 religiones. No existe solamente las poquitas que hemos escuchado por ahí, que los testigos de Jehová, que los mormones, los cristianos, los católicos, los taoístas, los mahometanos, no, eso existen más de 4.200. Y yo decía, Dios mío, ¿de dónde salen tantas religiones? Existen todas esas religiones y todas esas religiones nos enseñan que la salvación es por obras. Usted se salva por lo que haga. Por eso los testigos de Jehová, si no van a compartir la atalaya a un montón de gente, no van a entrar al cielo. Es por obras. ¿Y por qué nos enseñan que es por obras? Porque es que nos tenemos que ganar el cielo por lo que hagamos. El cielo se gana, ¿cierto? ¿Sí o no? No. El cielo no se gana, es un regalo inmerecido. Eso es lo que nos han enseñado. Para usted entrar al cielo tiene que ganárselo. Y resulta que aquí entramos en conflicto y es lo que Pablo está diciendo a los romanos, porque los romanos venían de esta enseñanza, que tenían que hacer buenas obras para poder ganarse la entrada al cielo. Y Pablo dice, mire, usted no tiene que hacer nada. Y aquí es donde el evangelio empieza a chocar con nuestra creencia. Lo único que tiene que hacer es creer en Jesucristo.
Lo único que necesitamos para entrar al cielo es creer en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Porque o estamos tratando de ganarnos el cielo por nuestras obras o descansamos por completo en la obra de Cristo. ¿Cómo ha ido su vida hasta hoy? ¿Usted ha tratado de ganarse el cielo cómo? Sarita me decía estos días, mami, yo estoy tratando de ser una niña que le agrade al Señor. Y yo me quedé como, ¿y qué estás haciendo entonces? ¿Cómo te lo estás tratando de ganar? No peleando, no haciendo lo que a Dios no le agrada. Y yo le dije, ahí tienes un problema muy grande, porque esas fuerzas que hoy tienes se te van a acabar rapidito y no te vas a ganar nada. El cielo no lo ganamos creyendo en Cristo. Amén. Y el problema que tenemos es que todos nacemos con esa creencia, que nada en la vida es gratis. Yo no sé a usted, pero a mí en mi casa me enseñaron, en esta vida no hay nada gratis. Trabaje, súdesela, gánesela. Nada se recibe de gratis, solamente los regalos de cumpleaños y eso que ni eso. Porque si usted arma la fiesta ya se gastó más de lo que va a recibir con los regalos, ¿cierto? Eso hace que la fiesta de 15 años, lluvia de sobres, en la lluvia de sobres le recoge 1 millón de pesos y el papá y la mamá invirtieron 5 millones de pesos en la fiesta. Entonces, ni eso siquiera, porque eso no compensa. Por eso es que la verdad de Cristo se ha hecho tan difícil de abrazar, de vivir y de creer, porque Él dice, solo cree, cree. Y allí es donde, como hijos de Dios, tenemos un nivel de desmerecimiento de la salvación, del amor, del perdón y de la misericordia de Dios tan grande que seguimos peleando con Dios sin darnos cuenta. Y cuando el Señor nos dice, acércate a mí, confiesa tus pecados que yo te perdono, y no, qué vergüenza. No, yo cómo voy a ir a decirle al Señor eso, no, yo no soy capaz. No, es que lo que yo hice no tiene perdón de Dios. Qué vergüenza con el Señor. No, es que yo me aleje. No, yo no puedo volver. ¿Quién dijo que era por usted y por mí que la salvación era real? Es por Él. Y si Él dice, vengan, vengan, ¿por qué usted y yo no vamos? Porque no hemos cambiado el chip de nuestra cabeza que tenemos que ganarnos todo. Todos queremos experimentar la satisfacción del deber cumplido y eso nos llena el ego. Ay, no, es que yo sirvo tanto en la iglesia. Yo soy tan buen siervo del Señor que ya puedo acercarme con confianza a pedirle algo a Dios y sé que me va a escuchar. ¿Les ha pasado? Porque el ego está ahí. Sirva, y ahí es donde nos empezamos a ocupar en el hacer y el hacer. Y entre más hacemos, entonces más creemos que el Señor tiene que respondernos. Y allí es donde viene la frustración, porque a veces estamos haciendo mucho, queremos algo del Señor y el Señor nos está diciendo todavía no, o espere. Y uno dice, no, es que definitivamente el Señor no responde, yo no me merezco esto. Cuando usted y yo entendemos la gracia de Dios en Cristo, entonces allí es donde termina nuestro esfuerzo por ganarnos el favor de Dios a través de nuestra obediencia. ¿Por qué? Porque Cristo es el fin de la ley. En Cristo se cumple toda la ley. Cristo no vino a cambiar la ley, Cristo vino a cumplir la ley. Y cuando usted y yo dejamos de pelear en nuestras fuerzas y empezamos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros, allí es donde entran las fuerzas de Dios que no se acaban en nuestra vida. Allí es donde podemos entonces empezar a avanzar y empezar a dejar todas aquellas cosas que nos apartan del Señor. ¿Qué hace la gracia de Dios en mi vida? No es que yo le esté diciendo, y quiero dejarles muy claro, que porque la salvación es por gracia, entonces usted y yo podemos hacer lo que queremos, que tenemos la puerta abierta para a que el Señor nos perdone. No,
Hay algo que tenemos que entender y es que la gracia de Dios me lleva a amar la ley. Y entonces, como resultado, el obedecer la ley no se me vuelve una carga, se me vuelve un deleite, se me vuelve una satisfacción, se me vuelve un gozo en mi vida, porque ya no estoy, como decía el Señor el miércoles, diciendo, ay, ¿eso qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que yo me eche una bailadita si estoy con mi familia? ¿Qué tiene de malo que yo me tome unos traguitos y no me emborracho, estoy con mi familia? ¿Qué tiene de malo que yo diga una mentirita para salir de paso si estoy con mi familia? ¿Qué tiene de malo que yo me congregue cuando quiera? Sí, es que el Señor sabe y conoce. Ahí es donde entra el Señor, entonces, a que a través de su gracia yo me deleite y disfrute la libertad que he recibido en el Señor. Amén. Si nos estamos congregando por costumbre, usted y yo no nos deleitamos. Y me gozo porque el hermano Guillermo decía, sentí como que el Señor me reconectó y me recargó la batería. Porque para nosotros el congregarnos no puede ser una costumbre. Si usted se está viniendo a congregar por costumbre, es necesario que haga un análisis en su vida. ¿Se me volvió costumbre o es un deleite, es una necesidad para mí cada día ir a buscar la presencia del Señor? O vamos a buscar la palabra del Señor así como yo iba a rezar cada mañana porque mi mamá me metía terror. Si no reza, mi hija, le va muy mal en el día. Si uno se caía y se aporrea, eso fue que no rezó. Eso fue que no le dio gracias a la Virgen. Y yo crecí pensando que era una obligación darle gracias a Dios. Que era una obligación rezar. Cuando no es una obligación, es una necesidad, es un deleite que tiene que salir de mi corazón. Ir a buscar la presencia de Dios tiene que ser algo que si yo no lo hago, yo no puedo respirar. Yo siento que me falta algo cuando no voy a la presencia del Señor cada día. Y resulta que la iglesia está viviendo al revés. La iglesia está tratando de cumplir por obras para poder alcanzar la gracia, y es al revés, ¿cierto? Y es por eso que el Señor me decía, es que la iglesia tiene muy poco conocimiento de quién soy yo. Tiene muy poco conocimiento de quién soy yo. Y Pablo nos enseña en este texto, en el versículo del 8 al 11, y nos dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Está la palabra del Señor en nuestra boca y en nuestro corazón? ¿O solamente está de dientes para afuera? ¿Cuánta palabra sabemos? De dientes para afuera. Si la palabra de Dios está solo en mi boca, yo no tengo nada. Eso no sirve. Mire, el cristiano verdadero es aquel que vive confesando a Jesús, como dice aquí. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cuál es el cristiano verdadero? El que confiesa a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuántas veces? El versículo 9, ¿qué es lo que dice? Leamos bien. Si confesares con tu boca que Jesús es, no dice Salvador, que Jesús es el Señor. Aquí es donde empieza a caerse entonces
la doctrina de que haga la oración de fe, repita la oración de fe una vez y ya usted es salvo, se entró para el cielo. Mire, vamos a ir despedazando esta torta, como dice mi esposo, para que no la podamos comer. El cristiano real, bueno, no hay cristianos falsos, hay creyentes y hay cristianos. El cristiano es aquel que vive, diga conmigo, vive, confesando a Jesús como Señor. Señor traduce Dios, porque para los romanos Jesús no era Dios. Para los romanos Jesús era un enviado de Dios, pero no era Dios. El cristiano es el que vive confesando a Jesús como Dios. Es el que guarda su palabra en el corazón para vivirla cada día. No el que tiene la palabra lista en la boca para soltársela al otro y mocharle la cabeza. Para juzgarlo, no. Ni tampoco, qué bueno que tengamos la palabra en la boca lista para hablarle a alguien, pero más que tenerla en la boca, la tenemos que tener en el corazón. Y cuando la tenemos en el corazón, entonces esta palabra nos cambia. Pablo no habla aquí de una confesión que se hace una sola vez y de boca. Eso no es lo que Pablo está diciendo. No es suficiente una confesión, diga conmigo, yo necesito más que una confesión, una rendición. Cuando usted dice Jesús es mi Señor, usted está diciendo tú eres el que gobierna mi vida, tú eres mi amo, tú eres mi rey, tú eres el que manda, ya no mando yo. Y ahí sí podemos vivir el Padre Nuestro que dice que se haga tu voluntad en mi vida. No que se haga mi voluntad en mi vida o tu voluntad a mi manera en mi vida, no. Lo que el Señor está hablando a través de Pablo es que cuando yo digo, tú eres mi Señor, estoy diciendo, tú eres mi dueño. Yo necesito rendirme porque yo no puedo confesar a Jesús como Señor, ir a hacer todo lo contrario. Ir a dar mal testimonio y voy a creer entonces que voy para el cielo. Cuando yo confieso a Cristo como aquel que murió y que resucitó por mí, tengo que mostrar que esa verdad es real y que es evidente en mi vida. ¿Por qué nos cuesta tanto mostrar esta verdad en nuestra vida? Porque nos falta palabra. Nos falta entender lo que el Señor está hablando a través de su palabra. Por eso, el que cree, vive lo que cree. Si yo creo que soy fea, yo voy a vivir como si fuera la más fea, como Betty la fea. Si yo creo que soy muy linda, se me va el ego y entonces, ay no, todos me miran. ¿Cierto? Si yo creo que no sirvo para nada, yo no sirvo para nada, mejor me como un gusanito. Si yo creo en las capacidades que el Señor me ha entregado, las voy a poder explotar. Por eso el que cree en algo, vive lo que cree. ¿Cuánta gente hay por ahí, como decía el Señor a través de una de las iglesias, no recuerdo de cuál es, que dice, tú crees que eres pobre? ¿O es al revés? Tú crees que eres pobre, pero eres rico. ¿Eres rico qué? ¿Será que era pobre físicamente, económicamente, pero era rico? ¿En qué? En la palabra del Señor. Era rico en la presencia del Señor. Uno vive lo que cree. El versículo 11 dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cuántos creen en Jesús como Señor, como Redentor y como suficiente en su vida? ¿Cuántos? ¿Han sido avergonzados alguna vez por creer en el Señor? No, la gente nos quiere avergonzar. ¿Pero el Señor nos ha dejado avergonzados? Nunca, nunca. Y entonces aquí es donde empieza el Señor a decir, ¿usted cree en mí? Espere y verá que yo no lo voy a dejar avergonzado. En los versículos que siguen, dice Pablo,
que todo aquel que invocare el nombre del Señor será. Y aquí es donde empieza el Señor entonces a darnos claridad sobre qué es invocar. Invocar en el griego, en el idioma original del Nuevo Testamento, significa llamar a una persona por su nombre. Clamar. Clamar significa rogar, suplicar al Señor. ¿Y qué? ¿Suplicarle al Señor qué? Diga conmigo, que me salve de mis pecados, que transforme mi vida, que cambie mi corazón de piedra. Aquí no dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor recibirá 10 millones. Todo aquel que invocare el nombre del Señor recibirá sanidad, recibirá el esposo que está pidiendo, recibirá lo que está suplicándole al Señor. No, todo aquel que invocare, o sea, todo aquel que clamare el nombre del Señor será salvo. Y con la salvación viene el resto. Amén. Ese invocar es gemir por su presencia. Y yo doy testimonio vivo de que cuando uno invoca el nombre del Señor, recibe salvación. Yo estaba más endemoniada que el gadareno, yo creo. Aunque no se me notaba, yo era buena para disimular lo endemoniada que estaba. Pero ¿saben por qué estaba endemoniada? Porque yo no veía que yo fuera pecadora. Yo creía que yo era buena, yo creía que mis obras estaban 90% buenas y 10% malas. Y resulta, míreme pues, después de llevar 3 meses en el Evangelio, escuchando hablar del Señor, escuchando hablar del Evangelio, el Señor nos invita a un encuentro y en ese encuentro hubo una noche de liberación, que ya muchos saben, yo les he contado mi testimonio. Y en esa noche de liberación empiezan a manifestarse los demonios que habían en la gente. Yo no sabía que estaba tan endemoniada Jesucristo. Sí, yo tenía carita de yo no fui, de un limón que no había sido amargo, nada. Se empieza a manifestar el demonio que había en mi vida, la contaminación, los pecados. Y yo solo sé que eso era una locura porque habíamos más de 80 personas en un salón. Eso gritaba una bruja por aquí, la otra gemía por allá. Y yo escuchaba que oraban, que cantaban, pero yo estaba sola. Había tanta gente que a mí no me prestaban atención. Y después de yo haber escuchado la palabra del Señor, yo invoqué el nombre de Jesús. Yo solo sé que yo estaba en tinieblas y que por más que quería abrir los ojos, yo no veía nada. Yo solo veía una oscuridad y sentía una fuerza yo iba caminando por eso era, ¿cómo les explico? Eso era como un murito, así donde solo cabía yo, pero allá al final había un abismo. Y de ese abismo yo sentía que alguien me alaba, me llevaba hacia allá. Y en mi desespero yo decía, Jesús, sálvame, Jesús, sálvame. Jesús, tú eres mi Señor, sálvame, sácame de aquí. Y cuando llegué al borde del abismo, ya en medio de la tiniebla y la oscuridad, yo literal sentí como la mano de Jesús llegó a mi vida, me sacó de allá y me trajo a la luz. Yo soy testimonio vivo de que cuando uno invoca el nombre de Jesús, después de haber escuchado su palabra, recibe salvación. Porque eso no fue una emoción. Si algo cambió mi vida fue que el Señor puso su mano sobre mí y cuando yo salí de esa tiniebla, de esa oscuridad, yo solo pude llorar y agradecer. Y ahí fue donde el Señor me dijo, te perdono
y vas a empezar a pedir perdón y a entregar perdón. Y el primero que perdoné fue a mi esposo. Yo no podía creer que yo le estuviera perdonando lo que me contó. Porque yo decía, jamás perdonaré que me sea infiel. Eso que se vaya para otro lado, eso no se lo perdono. Y cuando él me dice, yo te fui infiel, yo le dije, tranquilo, yo lo perdono. Si usted dice que Jesús es su Señor y que ha hecho un cambio en su vida, los cambios se ven. El fruto del Espíritu se ve en su vida. Porque lo que usted decía no puedo, ahora dice sí. Lo que a usted le dolía, ahora dice el Señor, es que tú no eres, ya quítate el papel de víctima. Que aquí la obra es mía, la obra no es tuya. Nadie será salvo. Mire, hay mucha gente que invoca el nombre de Jesús, el nombre del Señor. Y escuchaba a alguien este fin de semana y a mí me daba risa, porque me ha pasado. Y esa persona decía, mire, a veces uno se sienta a hablar con Dios y uno dice, Dios, ¿yo qué hago en medio de este problema? ¿Qué hago en medio de esta situación? Y resulta que no estamos hablando con Dios, estamos hablando con nosotros mismos. Dios, mencionamos el nombre de Dios, pero estamos buscando una solución en nuestras fuerzas. Y mucha gente invoca el nombre del Señor cuando tiene un problema, ¿cierto? ¡Ay! Hasta los ateos. ¡Ay, Señor, ayúdame! Señor, necesito al Dios bombero, al Dios paramédico, a ese Dios que nos hemos creado y que buscamos solamente para que nos dé una solución rápida. Ese invocar no sirve, porque nadie se salva por invocar al Señor de esa manera. Nos salvamos por invocar al Señor para que nos perdone, para que nos cambie, para que nos transforme. Miren, nadie puede invocar al Señor a menos que sepa quién es el Señor y lo que hizo para salvar a los pecadores. Que su obra redentora en la cruz es perfecta y es más que suficiente para salvarme. Hay un predicador que se llama Paul Washer, yo se los he contado, y él llegó a un lugar y estaba en una campaña, era el último día, llegó un hombre ya mayor, se sentó a llorar porque tenía cáncer y se iba a morir. Y él medio entendía un poquito el evangelio, él decía, me voy a morir, me voy a ir para el infierno. Y Paul Washer empezó a predicarle y el Señor le dijo, no te vas a ir hasta que este hombre no entienda el evangelio. Empezó a predicarle y después de una semana de sentarse con él a leer la palabra, este hombre llorando le dijo, leyendo el evangelio de San Juan 3:16, dice, Paul, ahora entiendo. Y él le dice, ¿qué entiendes? Que Jesús murió por mis pecados, que me ama, que me perdonó, ya me puedo morir en paz, ya me voy a ir con él. Ya entendí qué fue lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Qué tuvo que pasar en la vida de este hombre? Tuvo que pasar un tiempo metido en la palabra para poder entender qué fue lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Cuál es la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario? Para poder entender que el Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros los hombres nos hagamos, ¿qué? Hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres nos hagamos hijos de Dios. Porque dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, ¿qué es lo que dice? Que nosotros somos hijos de Dios a través de Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Antes de invocar a Jesús y de pedirle que te salve, debes creer que Él se hizo hombre, que obedeció perfectamente la ley de Dios, que siendo inocente murió en la cruz, que fue levantado de la tumba victoriosa, que al tercer día, para pagar así y justificarnos de nuestros pecados. Yo he estado cuestionando mucho la manera en la que se evangeliza hoy. Y hablaba con mi esposo esta semana y yo le decía,
Personalmente, y respeto mucho a todos los valientes que salen a evangelizar, a decirle a todo el mundo, Cristo te ama, tiene un plan maravilloso para ti. Incluso en el discipulado, en la lección 1, yo les he enseñado que esa no es el primer paso para evangelizar a alguien, debería ser el último. Son 5 pasos de evangelización, no debería ser el primero como está en el discipulado, sino el último. Y yo le he dicho al Señor, eso es perder el tiempo. Bueno, yo no le he dicho al Señor, el Señor me ha dicho a mí, me ha estado redarguyendo y yo digo, ¿de verdad yo ir a decirle a alguien, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para ti, eso va a cambiar a alguien? Me parece tan complicado llevarle la palabra a alguien de esa manera. Porque si la persona no necesita amor en su vida, va a decir, qué bueno, gracias, yo ya sabía que Dios me ama. Yo ya sabía que Dios me ama. Y nadie se va a salvar por creer que Cristo le ama. Qué bueno, pero eso no es evangelizar. Nadie se va a salvar porque crea que Dios existe. Qué bueno. La palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan. Nadie se salva por eso. Nadie se salva por creer que Dios es amor. Los LGBTIQ+, esos del abecedario, ellos tienen su iglesia donde dicen que Cristo los ama, que Dios es amor, que le entregó a José la túnica de colores, que por eso, mejor dicho, tienen una locura por estar recibiendo un evangelio que no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo empieza llevándonos a entender nuestra condición de pecadores delante del Padre, llevándonos a entender nuestra insuficiencia para salvarnos de nuestros pecados, llevándonos a entender que nuestras obras no son suficientes para entrar al cielo, que por más cosas que hagamos, usted y yo no vamos a ser perdonados por hacer cosas. Las indulgencias que se pagan por allá en la iglesia católica, eso no sirve para nada. Las misas que se mandan a decir por un muerto, eso no sirve para nada. El que se murió, se murió. Si se murió sin Cristo, lo siento mucho, era mi papá, era mi mamá, se fueron sin Cristo. Yo no espero un día llegar al cielo y encontrármelos allá. Si me los encuentro allá, la gloria es del Señor porque su justicia es perfecta. Pero yo sé que se murieron sin Cristo, que Cristo no era el Señor de la vida de mi papá ni de mi mamá, y que yo sería muy iluso en pensar que me los voy a encontrar allá un día. Necesitamos entonces saber que la obra salvadora de Cristo es la única solución para resolver nuestros problemas de pecado, sin pasar por alto la justicia de Dios. La justicia de Dios es perfecta. Dios me ama, sí. Tiene un plan maravilloso para mí, sí. ¿Cuál plan? Que yo me arrepienta. El plan maravilloso de Dios para mi vida es que yo me arrepienta, que mi vida sea cambiada y transformada. No es darme casa, carro, beca y ganado y de todo. No, ese no es. Necesitamos conocer estos hechos del Evangelio para poder creer, invocar y ser salvo. Porque usted y yo somos pecadores y ¿qué merecíamos? La muerte, no más. Usted y yo no merecíamos nada de Dios. Él con su gracia nos ha recogido y nos ha perdonado. Pero el Dios hombre, que es Jesucristo, pagó por nuestros pecados. Por eso la salvación es un regalo para todo aquel que clame por misericordia y por perdón. Ese es el regalo de la salvación. No es más. El versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo cree usted en alguien sin conocerle? Y aquí es donde el Señor me dice: ¿cuánto me conoce mi iglesia? ¿Cuánto me conocen aquellos que yo he redimido y que he comprado?
El conocimiento de lo que Jesús hizo en la cruz no se adquiere por intuición. Eso no es que vamos a sentar aquí a meditar, en la posición de flor de loto, a esperar a que me llegue el conocimiento y la revelación del Espíritu Santo. No, así no es. Y Pablo lo dice muy bien aquí. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Lo que Pablo está diciendo es: iglesia, necesitamos oír el evangelio para creer y ser salvo. Por eso la iglesia necesita ser evangelizada, porque hemos sido mal evangelizados. Se nos ha predicado un evangelio vacío, un evangelio de qué chévere, qué bueno. Y hemos empezado al revés. Hemos empezado por los milagros. Hemos empezado por el pedir. Deberíamos empezar por conocer a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Diga conmigo: yo necesito que me prediquen el evangelio. No, pero ustedes no necesitan nada. Yo necesito que me prediquen el evangelio. Ajá. Mire, el texto original en el griego dice: ¿cómo creerán en quien no han oído? ¿Usted ha oído al Señor? ¿Usted ha oído al Señor? Si no lo ha oído, entonces ha perdido el tiempo en la iglesia. Porque cada vez que un predicador se para aquí y empieza a leer la palabra, es el mismo Señor el que está hablando al pueblo. Cuando usted se acerca a este bendito libro y empieza a leer, usted tiene que escuchar la voz de Dios. Si yo escribo una carta con mi nombre ahí abajo, usted ya conoce mi voz, ¿cierto? Yo se la entrego a Alexa y Alexa la lee, pero uno en su mente está escuchando la voz del que escribió la carta. Si usted se sienta a leer esta palabra o a escucharla y no está escuchando a Dios, estamos perdiendo el tiempo. Porque Dios está presente desde Génesis hasta Apocalipsis en su palabra. Por eso necesitamos encontrar a Cristo en las Escrituras. Él es el autor, es su voz y no la nuestra la que escuchamos. Su palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando el Evangelio de Cristo es predicado en una congregación, es Cristo mismo el que está en medio de la congregación y es Él mismo el que viene a su iglesia y comienza a aplicar la palabra que estamos escuchando a nuestro corazón. Cristo mismo entra la palabra a nuestro corazón. ¿Cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo la palabra penetra lo más profundo de nuestro corazón y nos empieza a mover, nos empieza a redarguir, nos empieza a instruir. Cosas que uno dice: ay, pero yo creía que esto era blanco. Y el Espíritu Santo dice: no, es que eso es rojo. No es como creías. El mismo Señor de la iglesia viene y le habla a sus ovejas. ¿Qué dijo Jesucristo? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oyen mi voz y me siguen. Y cuando seguimos al Señor, Él empieza a transformar nuestra vida. Amén. Por eso tenemos que cambiarnos la mentalidad que tenemos de lo que es invocar y de lo que es creer. Yo necesito creer primero para poder invocar. Y antes de creer, yo necesito ser instruido para poder creer. Si usted está en una piscina y se está ahogando, hay un instructor por allá todo cuajinais. Y está Sarita por allá que apenas hace unos días aprendió a chapucear en la piscina. Usted se está ahogando
ese instructor es su amigo, Sarita es su conocida, ¿usted a quién va a llamar a que lo desahogue? Usted no va a llamar a Sara, ya la termina de ahogar. Usted llama al instructor porque ya lo conoce, porque sabe lo que puede hacer en su vida, sabe que solo él la puede sacar. Por eso necesitamos ser instruidos en la palabra del Señor para poder creer y para luego poder invocar su nombre. ¿Para qué? Para ser salvos. No para que nos cubra las necesidades, no. Invocamos el nombre del Señor para ser salvos. Y cuando invocamos el nombre del Señor, recibimos salvación. Usted y yo tenemos una tarea muy grande. Y esa tarea la habla el Señor aquí a través de Pablo. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Usted está predicando al Señor con su vida, con su testimonio, no solo con sus palabras. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Sus pies son hermosos? Mírese los pies. Bueno, mírese los zapatos pues, pero mírese alguna cosa, qué cosa tan horrible. Tienen un roto por ahí. Hermosos, aquí dice, hermosos son los pies de aquellos que traen las buenas nuevas de salvación. ¿Sus pies son hermosos a todo lugar donde va? O cuando usted se va acercando a un lugar, la gente dice, ay, qué pereza, viene este otra vez. Ay, no. Mejor dicho, viene este que no hay no hablar de Dios, pero con su testimonio muestra todo lo contrario. Estás invocando el nombre del Señor, pero no ves respuestas en tu vida. Es porque a veces estamos invocando para lo que no es. Invocar es clamar, recordemos, invocar es gemir, invocar es rendir nuestra vida al único que es Señor, Rey, soberano, gobernante y dueño de nuestra vida. Su vida no le pertenece. No siga por ahí diciendo, no, es que es mi vida y yo con mi vida hago lo que me parezca y lo que yo quiero. No. Cuando uno declara a Jesucristo como Señor de su vida, le está diciendo, mi vida ya no es mía. Haz con ella lo que tú quieras. Y cuando uno dice eso, se tiene que tener duro, porque el Señor va a empezar a hacer cosas que a usted y a mí no nos van a gustar. Pero que son lo mejor, porque son de parte de Él. ¿Nos falta creer entonces en la suficiencia de Cristo para nuestra vida? Mis amados, es el llamado que el Señor nos hace a través de esta palabra. En la carta a los Romanos, necesitamos entender, saber en quién estamos creyendo, saber a quién invocamos, saber en quién es que esperamos, porque vienen tiempos difíciles, donde si usted y yo no estamos arraigados a la palabra del Señor, nos va a ir muy mal. Y será en vano que hayamos nacido y será en vano todo el tiempo que usted invierte en esta congregación, a la iglesia donde haya ido, será en vano las oraciones que haya hecho, las veces que se haya leído la Biblia, mientras no estemos arraigados y firmes en el Señor. El tiempo difícil nos va a desarraigar de Él. Yo tuve un sueño hace algunos años que me dejó muy impactada, pero también me movió los cimientos de mi vida, porque en ese sueño yo entraba a un lugar, era como, parecía una iglesia. Parecía una iglesia cristiana y yo entré allí y resulta que cuando yo iba bajando unas escaleras, el Señor me dijo, esto es sinagoga de Satanás. Y yo dije, no, yo no puedo estar aquí, Señor. Aquí aparentemente se predica tu palabra, pero de verdad que tu palabra no está. Y yo salí del lugar y cuando salí me cogieron unos hombres y tenían a Felipe y Sara y me decían, estaban armados y me decían, o niegas a Cristo o matamos a tus hijos. Y yo los miraba y yo en el sueño lloraba y yo en el sueño dije, mátelos que ellos son de Cristo.
mátelos que ellos se van con el Señor, no me importa. Y yo desperté, y yo me desperté llorando, y yo le decía, Señor, pero son mis hijos, Señor, pero el Señor me llevó a entender que ni mi vida me pertenece, ni la vida de mis hijos me pertenece. Nosotros le pertenecemos al Señor. Y nuestra esperanza tiene que ser la vida eterna. Usted y yo no podemos vivir para esta tierra. Usted y yo tenemos que vivir para la eternidad, a donde vamos a ir con Cristo. Y yo lo invito a que usted se siente de verdad a pensar en esos tiempos difíciles que vienen. Si nos ponen entre la espada y la pared, niegue a Cristo, le quitamos a sus hijos, se los matamos a su esposo, le mochamos un pie, una mano, lo que sea. ¿Usted qué va a decir? ¿Qué vamos a decir? A veces, mire, uno a veces lo saca fácil, ¿cierto? Pero cuando uno se ve enfrentado a la realidad, ya no lo saca tan fácil. Y lo ve uno cuando sus hijos están tan enfermos, o yo no sé ustedes, pero bueno, yo soy así. Lo que me pasó con Felipe, que estaba tan enfermo, y yo decía, Señor, ¿para qué me lo dio si me lo va a quitar? El Señor me dijo, es que es mío, y yo me lo traigo cuando quiera, ¿y usted qué? Yeah. Te amo, Señor, porque yo sé que todo en esta tierra es pasajero, que Él te pertenece, que yo te pertenezco y que tengo que aprender a soltar, a dejar ir, porque si Cristo es suficiente para mí, yo no necesito nada más. Amén. No es que usted va a chutar por allá a sus hijos, no, ni a su esposo, nada, no. Ámelos, cuídelos, protéjalos, sea buen administrador de todo lo que el Señor le entregó, pero que su confianza, su plenitud y su llenura esté solo en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a orar en esta mañana, que el Señor nos ayude a entender su palabra, a abrazar su palabra y su verdad y a vivir conforme Él quiere. Padre bueno, Padre justo, Padre fiel y Padre misericordioso, hoy te decimos, aquí estamos, papá, no solo para alabarte, para adorarte, sino para darte las gracias porque has sido más que bueno con nosotros. Gracias por tu evangelio, gracias por tu verdad, gracias por enviar a Jesús. No lo enviaste en contra de su voluntad, lo enviaste, Señor, porque era el plan que tú como Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ya habías planeado para salvarnos a nosotros de nuestros pecados, de nuestro egoísmo, de nuestra vana manera de vivir, de nuestra perdición. Gracias por esa obra redentora en la cruz del Calvario. Gracias porque tu obra se completó cuando resucitaste, cuando subiste a los cielos. Gracias porque no tenemos un Dios muerto, un Dios que no se compadezca de nosotros, un Dios que se haya olvidado de nosotros. No, tenemos un Dios que está vivo y que está presente en todos los momentos de nuestra existencia. Gracias, papá, porque cuando moriste en la cruz del Calvario, nos abriste la entrada de nuevo al cielo, al paraíso, donde habíamos sido arrojados a causa de nuestra vanagloria y de nuestro pecado. No fueron solo Adán y Eva que fueron destituidos de allí, fuimos nosotros también, Señor. Yo estaba destituida de tu gloria y de tu presencia a causa de mi pecado, a causa de mi maldad, a causa, Señor, de que vivía más para este cuerpo y para este mundo que para ti. Solo tenía una vana y leve manera, una leve idea de quién eras tú. Pero tú eres más de lo que nuestra mente pequeña pueda imaginar. Tú eres el principio, tú eres el primogénito de la creación, tú eres, Señor, el creador de los cielos, de la tierra.
Tu amor es inmenso y en tu amor es que nos perdonas, que nos recoges y que nos transformas. Hoy te rogamos, Señor, ayúdanos a entender que nuestro pecado nos aleja de ti, que podemos clamar, que podemos invocar tu nombre para ser salvos y que tú vas a dar respuesta cuando te invocamos de corazón. Pero llena nuestro corazón y llena nuestra mente con tu palabra y con tu verdad. Solo tu palabra y tu verdad nos transforman. Ayúdanos a que como iglesia, que como ministros podamos predicar tu evangelio y no el evangelio que el mundo nos quiere mostrar, no el evangelio del pensamiento positivo, no el evangelio de creer que todo va a estar bien en nuestras fuerzas, sino el evangelio de entender que sin ti nada es posible. Sin ti, Señor, nosotros no podemos caminar y no podemos vivir. Por eso te necesitamos a ti. Arráiganos en tu palabra y arráiganos en tu verdad. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.